Historias, mundos. En órbita. En órbita. ¿Qué más pues? Arranque pues. ¿Cómo vas? A lo que yo vine. Hágale pues, hágale. No, Pito, la embarramos. Que ¿cierto? no la embarramos, ya. La embarramos. Que no, pero hombre. No, yo creo que sí. No, ¿Qué hago? Sí. Arranque a ver cómo sale esto de una vez. Amaré. Señor Torti. Amaré. Dele a eso. La historia que hoy yo llevo y tristemente recuerdo esta historia que yo llevo y tristemente recuerdo esta plagada de detalles. Cuando caminar me acuerdo aquella infancia inolvidable, aquel barrio allá en mi pueblo, como extraño aquel paisaje. Entre montañas el cielo, la pelota, mis amigos, sí que la pasaba bueno. ¿Dónde están aquellos viejos que marcaron un recuerdo, aquella infancia tan bonita? Entre familia y festejos, ¿dónde están esos cuadernos que decían mamá te quiero, ese abrazo tan fraterno? Abuelo, ¿cómo te quiero? Sí, señor. Oiga, el arte sí hace ver muy linda a las personas. Vale. Es verdad. No, pero nada como tus ojos. No, 2 canciones más y seguro que yo... Oiga, Torti, yo creo que esto es lo que le pasa de pronto a la gente por a Europa con la ópera o a los españoles con el flamenco, bueno, y muchas otras músicas, o a un brasilero con una... Ayúdame ahí, una samba, ¿cierto? O a un cubano con un son. Un son, ay, Dios mío, o a un africano con un tambor, siga para que sea... Pero bien, yo bien. creo que puede que ellos lo sientan hasta mejor. A veces a nosotros nos falta como recordar que eso primero es de nosotros, ¿cierto? Y segundo, que es lo que le hacían sentir a los abuelos, a nuestros padres, ¿cierto? Lo que nos hacía sentir cuando estábamos chiquitos, porque era al final lo que uno escuchaba cuando estaba más chiquito. Usted entró, fue de una. yo aquí como esta música uno es inconsciente, ¿cierto? Uno comienza como a mover el cuerpo, como que la boquita le comienza a saber un poquito a uno como a anís, como a cardamomo, como a aromática de limoncillo cogido ahí en el patio. Ahí, esta música llena el alma, pero dice también Ahí usted algo muy cierto. Es como una evaluación también para uno mismo. ¿Qué tan montañero se siente? ¿Qué tan de esta tierra se siente? Para que ¿qué le hace sentir esta música? Cuando usted la escucha, si no le hace sentir nada, entonces mire a ver dónde es que usted viene. ¿Cuál es su origen? ¿Sí o qué? Me va a hacer poner como las guitarras, me va a hacer arrequitar. Oiga, sí, o sea, el sentir el origen, Hoy vamos a orbitar, señor Octavio Andrés Rendón Echeverry. Sí, señor. Vamos a orbitar, vamos a movernos teniendo como centro precisamente el origen. Venga, Octavio. Ese nombre sí que es montañero. ¡Octavio! Poquito. Octavio, ¿cierto que sí? Poquito, sí, señor. ¿A usted por qué le pusieron Octavio? Es una dinastía. ¿Cuál? Mi abuelo, por parte de mi papá, se llamaba Octavio. Luego mi papá fue Octavio II y yo soy Octavio III. Vea pues. Y si se le puede preguntar al señor Octavio qué desayunó hoy, para que cuente bien así menuditico. Pues ¿qué a ver, comió? yo no desayuno regularmente, pero me dijeron que había que venir desayunadito, entonces nos comimos, ¿qué fue? ¿Cómo se llama eso? Boje, ¿qué más? Cuente todo. Boje, ¿qué es mejor? chicharrón, choricito. ¿Con qué venía el chicharrón? Con arepita. ¿Y qué más? Y papita salada. ¿Y con qué bajo eso? Con un cafecito sabroso, véalo acá. Oiga, sí, señor. Eso Oiga, es lo otro. Salud. Cuando uno era niño, ¿se acuerda que cuando compraban boje, chunchullo, jeta, corazón, hígado, riñón, uno sentía que estaba comiendo carne? Por eso lo compraba, porque eso es como la carne y era lo más baratico, ¿cierto? Aunque hoy que comí boje me parece más parecido como al chicle. El chicle, el Eso boje. le queda a uno todo. Queda uno cansado, está Queda aquí, uno ay, acá, cansado, dale. De hecho, todavía tengo un poquitico, pero para más tarde.
¿O lo, No, lo pasamos de una vez? no, ya, sí, sí. Guarde usted, era. Dicen que hombre prevenido. ¿Vale qué? Vale por 3. Eso. Vale por 3. Venga, Octavio. Entonces a usted le ponen así por su abuelo, usted es Octavio III. Octavio III. Entonces, si a usted le hacen una pregunta así directa para darle un trabajo que estaba esperando y ya ganarse la plática para pagar deudas, y esta es la pregunta con la que pasa. O sea, de esto depende que usted quede con Coloca o no. ¿Usted de dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Usted qué reconoce como su origen? ¿Usted qué hace aquí? Es muy charro porque uno le han enseñado que uno viene de donde nació, ¿cierto? Uh-huh. Y de donde uno nació a la final termina siendo un espacio pequeño. Uh-huh. Un espacio muy pequeño porque hablar de Pereira, yo nací en Pereira, termina siendo una vaina muy específica, ¿cierto? Pero uno va creciendo y como que va buscando verdad de lo que es uno, ¿cierto? De hecho, usted me preguntó ahorita, no, yo toco música parrandera, me dedico a la música montañera, ¿cierto? Más que parrandera, la música montañera. Y ahí uno como que va entendiendo, no, pero Pereira se queda chiquito para decir que uno es montañero, ¿cierto? Entonces en este momento yo digo, yo vengo de Pereira, sí, yo nací en Pereira, en ese espacio chiquito, pero yo vengo desde la montaña. Y la montaña es una inmensidad, ¿cierto? Entonces si me preguntan dónde vengo de la montaña. Nací en la montaña, sí, digamos que en la parte más planita de la montaña, que es la ciudad, ¿cierto? Pero desde lo que somos culturalmente, vengo desde la montaña. Y la montaña habla de eje cafetero, habla de una cordillera inmensa, de 3 cordilleras de hecho, solo que estamos recostados a la occidental, ¿cierto? Pero vengo de ahí. La cordillera andina, la montaña de los Andes, 7.500 kilómetros tiene esa cordillera, la más grande del mundo. Imagino, y uno decir que viene de Pereira. Atraviesa 7 países. ¿Y sabe por qué le colocaron la montaña andina, la montaña de los Andes? Significa para el mundo quechua, cresta alta, montaña siempre iluminada. Recibía los primeros rayos del sol cuando amanecía y recibe los últimos rayos del sol cuando atardece. Qué lindo eso. Entonces es muy bonito, ¿cierto? Sí. Esa canción que usted cogió ahorita para darle salida a ese compartir, mi hermano, ¿la escribió usted? Pues fue una coautoría. Hay una coautoría ahí con un compañero, un hermano del alma, Edwin Toro, que también llega como con ese sentir del antepasado, de las cosas bonitas que nos pasaron antes, sin querer decir que lo que nos pase ahora no sea bonito, pero uno termina viviendo siempre en una misma época. No sé si sea yo solito o qué, pero uno termina viviendo en una sola época y es donde mejor se sintió, donde fue más feliz. Entonces como que esa época, casi siempre la época de la infancia, la adolescencia o la juventud, no sé, cada quien donde esté mejor. Creo que para nosotros, los que nos criamos en barrio, en montañas, el salir con los amigos, en esas cosas que pasaban bonitas en familia, en los festejos, era como lo que nos hace estar ahí. Entonces yo creo que esto vino de eso, esos recuerdos bonitos de la infancia, de la juventud, con los abuelos, con los que estuvieron con los abuelos, los que estuvieron con los tíos, cuando venía por allá de lejos, los tíos que venían del exterior, que llamaban así. Sí, viene del exterior y entonces uno se iba y lo recogía, uno esperando a ver qué le trajo. El paseo del domingo cuando el tío venía para que recordara que era un paseo de río. Se iba uno para, hablando de Pereira, San José, por allá en San José, y hacer sancocho de río, ¿cierto? Paseo de olla que le llaman. Todas esas cosas bonitas como que le quedan a uno ahí. Ese es el momento que uno quisiera como que vivir el resto de la vida, diría yo. O sea, como que siempre tenerlo ahí. Es el tesorito de uno. Y de ahí salió esa canción precisamente. De ese tesoro que uno recuerda, que uno tiene. Es muy bonito, mi hermano. El origen. Como usted y yo nos estamos mirando durante toda esta charla, si usted me nota a mí algo que me sale o que me cuelga o alguna cosa, me avisa con tiempo. Tiene unos ojos muy bonitos, ¿no? ¿Sí? Yo no lo había visto, sí. A uno le gusta que le digan cosas bonitas de uno, Sí, ¿cierto? sí, ¿Qué más sí. ve?
No, tiene unos ojos muy bonitos. Tiene unos ojos muy bonitos, sí. A mí es el conjunto tuyo. El conjunto. Esa es una muy buena respuesta para decir, es como todo, ¿cierto? Es como el conjunto. El conjunto. Oiga, ¿a usted por qué le dicen Torti? Bueno, otra historia ahí. Digamos que mi vida ha sido como de distraído, de tirar comentarios donde no iban, digámoslo así. Y entonces alguien una vez me dijo, por decirme, esto es mucha torta. Ya. Mucha torta. Esa era como una expresión muy común hace tiempo. Mucha torta. Entonces Una ya me dijeron, torta. es que, mucha torta. Y todo el mundo, torta, torta, torta. Y para decirlo más tierno, y tomaron torti. Y me quedé así. Todo el mundo empezó a decirme torti, torti, torti. Y así me quedé para muchos. ¿Y usted fue de esos muchachitos para la mamá tranquilos o de esos que no, es que yo no lo llevo porque ese muchacho donde llega me hace pasar unas penas? No, eso es una vaina bien charra porque mi mamá dice, y yo lo sostengo, y es que las canas que ella tiene son gracias a mí. Porque ella era las que llegaba al colegio donde uno, en ese tiempo, en los colegios, uno tenía que pedir permiso para entrar si fuera el papá de algún niño que estuviera adentro. Tenía que pedir cita y entrar. Mi mamá ya llegaba y le abrían la puerta de una. Doña Noralba, ¿cómo está? Siga adelante. Así era. Entonces mantenía en el colegio, era una cosa bien brega. Pasé por 6 colegios. O sea, yo me gradué, pasé por 6 colegios, imaginé. Y entonces no, qué pecado, no, Pito, no, qué pecado, weón. No. Está echando una herbilleta. No, yo sé cuánto es el presupuesto. No, Pito, no, pero estamos planteando. No es para él, Pito, para que no. No, qué pecado, Pito, weón, se ve como marica. Yo voy a guardar eso. No, qué pecado, no guarde eso así. No, marica, imaginé que se vuelva famoso, weón, y se guardando cosita, ahorita la guardo. Como en Forrest Gump. Grabamos en 3, 2. Y entonces, sí, 6 colegios, pero era muy charro porque, o sea, usted no, pues usted dice, no, 6 colegios lo echaron, pero yo no era, o sea, al principio yo era muy tímido, yo era una persona muy tímida. Yo no sabía, pues, difícil para relacionarse, no hacía... Entonces, esto que cuando uno dice yo soy muy tímido, la misma palabra acompaña la timidez. Yo era muy tímido, muy tímido. Entonces, eso está bueno. Muy tímido, weón. Yo creo que eso solo lo entendemos bien nosotros, se recogió uno, que es recogerse una persona. ¿Usted era tímido, no? Yo creo que yo también era tímido. Yo creo, no sabe. No, pues yo de lo tímido no sé bien. No me preguntaba porque me da mucha pena preguntarme a mí mismo cómo era de tímido. Yo era muy tímido, me costaba mucho hacer amiguitos. De hecho, tuve hasta inconvenientes por maltrato escolar, pues que ese término bullying. No era capaz de defenderme, pues como decían los papás, va, casquele a la niña. Me acuerdo del primer día de clase. Sí, ¿cómo, güey? Iba con mi hermana la mayor. Ella estaba en quinto, yo me acuerdo, ya estaba en cuarto o quinto, y era el mismo colegio, era un colegio pequeño por la casa, llamada Santa Cecilia. Ay, venga, Torti, a mí me gusta tanto este momento, porque como lo conozco, cuando estoy ya cogiendo este airecito, ya está, ahorita sí ya entramos bien. Oiga, y entonces... Y entonces voy llegando yo con mi hermana, llegamos al colegio, yo era el primer día... Pues yo era flaquito, es que he cambiado mucho, yo era flaquito. Oiga, y entonces llegué yo al colegio con ella, entonces ella se metió al salón de ella y yo me metí con ella. Y entonces ese primer día de clase todos cogían el puesto que hubiese desocupado. Y yo iba a sentarme en un lado y ¡pum! Y llegaba, o sea, una cosa muy chistosa, porque ¡tum! Llegaba uno grado más, pues unos manes de cuarto, quinto, y se sentaban. Y me dejaban a mí parado y me iba para otro y ¡pum! Y se sentaban. Y yo, ay, güey, madre. Cuando llegó por ahí una señora, la rectora, una señora, es que mi vida, no, usted no es aquí, vámonos para allí. Y me llevó por ahí para otro salón, por ahí en un sótano. Eso fue traumático. Venga, que con esa historia vamos a ver qué clase de timidez era. Hágame el favor y me dice... colegio por colegio, de esos 6 colegios que conoció, que parecía era más un inspector educativo visitando instituciones que estudiando. Dígame, ¿cómo fue la cosa? ¿Por qué lo echaron? ¿Primer colegio? ¿Por qué lo echaron? No, el primer colegio no me echaron, que es el que estaba hablando ahí, no dice kinder primero. Ese no fue como, tenían la razón la tenía yo. Ese me sacó mi mamá porque no tenía plata.
La pobreza. Entonces me cambiaron, me mandaron a hacer, no hice hasta segundo. En tercero de primaria llegué a un colegio que, la Centenario, una escuelita. Venga, estamos hablando del primero. O sea que ahí la timidez era una timidez de llevado. Sí, no, ese no, Pito. Ella. Ay, tuve una noviecita y todo en no, ese. no era tanto. Tuve una noviecita que una semana se cuadraba conmigo y a la otra semana se cuadraba con un amiguito mío. Y así, cada 8 días cambiaba. Oiga, un saludo muy especial si por ahí me ve de pronto. No sé yo era el de la primera semana del mes. Yo era sí, algo Venga, así. Entonces en el primero no fue que lo echaron, sino que le tocó irse porque Me tocó irme porque mi mamá... Ya, ese fue el primero. Entonces no fue primero. echado, sino cambio de colegio por la situación económica, política, social, cultural y territorial de ese momento, Es ¿cierto? correcto. Listo. Ahí fue tímido pues porque, pues, no, pues, tímido, sí. Huevadito. Sí. Bueno, el segundo colegio. El segundo colegio llegué yo, era mal, ya ahí me volví mal estudiante. Sin embargo, pues muy tímido. Pero era ya una timidez, no sé, una timidez fastidiosa. ¿Cómo denominar eso? No sé, O sea, como maluco. O sea, sí, ¿cómo es que le decían? Empalagoso, timidez empalagosa. Sí, una timidez cosa, llamémosla así. Y de ahí, y en esa época, eso eso es la culpa, esa es la razón o la justificación que hay en mi casa, y es que ya en esa época mi papá se fue de la casa, güey. Dejó a mi mamá solita otra vez. Perdí el año. Tercero de primaria lo perdí. Mi mamá dice, no, eso fue por eso. Y todos dicen, no, yo también digo, no, sí. No, por brutico, no. Y perdí tercero de primaria y entonces me cambiaron de colegio. Ahí fue por tímido, no, fue tímido circunstancial. Sí, eso. Tímido por la eso, ya. circunstancial. Vamos discriminando ahí, listo. Tímido circunstancial. El tercer tímido, colegio. El tercer colegio llegué... No, es que eso es una cosa muy loca. John F. Kennedy Varones, en el barrio Kennedy, por ahí abajo. Llegué al tercero y allá fue donde me empecé con la música. ¿En qué cuántos añitos tenía? El tercero de primaria, no sé. 8 añitos, 9. 7, 8 años, sí. Llegué, ahí empecé con la música y de ahí me gradué de quinto. Repetí tercero, cuarto y quinto allá. Y bien. ¿Cómo fue que empezó con la música ya? ¿Por qué? ¿Quién lo Había un motivó? profesor, otra anécdota ahí. Había un profesor que luego me lo encontré en la universidad, en tercero de primaria, que daba clases de flauta. En ese tiempo pues no habían profesores de música para los colegios, ¿no? Habían como para talleres, ¿cierto? Y entonces yo me metí a las clases de flauta y empecé ahí a tocar flauta con el hombre. Y re bien, el hombre, pues muy bien conmigo, pues, pero sin malicias ni nada, pues, bien conmigo. Y el hombre bien conmigo y le decía, llamaba a mi mamá y decía, no, vea, cultive la música a ese muchacho hace. Y terminé quinto, pues. Con flauta fue el primer flauta, instrumento. sí, la flauta y hágale, porque era lo más barato, era lo que podía darme en la casa, la flautica. Y con la flautica estuve ya como que ahí fue donde empecé y ahí terminé ya grado quinto. ¿Y cuál fue la primera canción que se aprendió en flauta? Esa sí lo recuerdo. Ay, sí. Se llamaba Es que Piel, que yo nunca he escuchado la canción por ahí, pero llamaba Piel. Le llamaban Piel y ella lo sabía y era... No más. Así, pero ahí se graduó de quinto. Ahí me gradué de quinto. ¿Pero por qué salió de ese colegio entonces? No, porque salí de quinto. Entonces había que pasar. Ya en ese tiempo habían escuelas y colegios. Ah, ya. ¿Sí se acuerdan, no? Ya. Y ahí ya no era tímido, ahí ya fue... No, pero todavía era... Pero ahí, que era como me decía la profesora, era un caballerito. O sea, era seriecito, era todo... Y flaquito, yo era flaquito. Que mi mamá hasta le daba pena que yo me pusiera camiseta de esqueleto, pantaloneticas, porque es que no tenía era nada de carnita. Y entonces de ahí ya pasé fue al primer colegio, que palanqueaba entre un colegio que llamaba El Diocesano, que queda por quien pedirá en Dos Quebradas, en la Badea. Pero digo que es que me está entrando una risita y se va a ofender. Pero por otra cosa, ¿cierto? Porque ya vamos con esas palabras palanquear. ¿Quién lo palanqueó para entrar allá? No, pero no va a pensar mal de mí, sí. No, sí. O sea, pregunte antes de pensar algo, sí. Un padre. Sí, ya. Un sacerdote. ¿Listo? Y entonces entró al colegio diocesano a sexto. A grado sexto, sí. Uy, allá sí. Una locura, yo no sé qué pasó ahí. Eso fue como la transición, o sea, una cosa, un despertar tremendo.
Ya pasé de ser el niño, el caballero, a ser un patán. A ser un pelado que tenía un grupito de amigos o sea, una locura, era loquísimo. Y ahí fue donde mi mamá empezó a visitar los colegios así como si nada, como si fuera otro estudiante más, otra profesora más. Tremendo eso, de ese colegio sí me echaron, echado. Es que yo le digo que lo que me cogió la palabra todo recogidito. Está con la guitarra así todo recogidito. Lo del flaquito, lo del esquelético, lo del seso, lo del palanqueado, todo, pito. Entonces me estoy montando como la imagen en esa época, mi hermano. Los orígenes de uno. Eso somos, sí. ¿Y cómo fue? Porque en sexto entonces se dañó, ¿qué dice? Me dañé prácticamente, o sea, pero salí echado de ese colegio. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que estaba el vicerrector, era el rector, vicerrector académico, no, el disciplinario. Eso cuando había vicerrector académico, coordinador académico. Eso, coordinador. Y entonces llegué, el man ahí tenía su cuadernito con todas como las veces que lo remitían uno allá. Y el mío, cada estudiante en un librito tenía 2 hojitas. Habían los que no llenaban nunca una hojita, o sea, ni que era una hojita, ni que tenía un... Y a mí, o sea, lo que dicen es verdad. O sea, 2 hojitas llenas y el man le pegó otras 2 hojitas así con colbón por detrás. Y eran 4 hojitas llenas. A fin de año, cuando no, en grado séptimo fue eso, que también lo perdí. En grado séptimo. Ahí lo perdí. Y llegué a grado séptimo y me dijo, no, listo, ya perdió el año y una vez también busqué colegio. De una le dijeron también, en el diocesano. En el diocesano. Salí de allá y a buscar colegio. Pero ahí ya no era tímido. Ahí ya era una cosa loca. Era una cosa papeleta. Y entonces mi mamá busque, y ahorita qué hago con este muchacho con ese historial. Esa vida. Pues, ¿qué recomendación le van a dar a uno para cuál colegio? Y en ese tiempo había una vaina en la alcaldía que si usted no tenía colegio, ellos le buscaban, y entonces... pues por cosas bonitas del destino a la final, porque lo vi como mucha gente se aterraba, pero a mí fue una época bonita. Me mandaron para un colegio que estaban abriendo, que era un colegio nuevecito, de hecho, que en Villa Santana. Me metieron allá, el único colegio que había, entonces todo el mundo en la familia y en la casa y hasta los vecinos, ¿cómo le ocurre? Ve a ese muchacho. ¿Cómo es? Las predisposiciones y preconceptos de la gente, ¿no? Los prejuicios. Sí, los prejuicios. Entonces, como que no, o sea, ese muchacho ya se va a dañar. No, yo ya iba dañado igual. Y entonces llegué allá a estudiar y muy bien, la pasé una belleza. ¿Qué aprendí? No sé, pero pasé muy bueno. Esa comunidad, una belleza, esa gente, los compañeritos de allá, yo me disfruté mucho de estar allá en el colegio. Llegué hasta grado 9, que uno graduaba en 9. ¿Se acuerda? Sí. Terminó. La media, no, sí, la media básica. ¿Usted terminó bachillerato y todo? Yo sí, el 11. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. También un poquito tímido. Y llegué allá a grado 9, me gradué y me pasó lo mismo que en el diocesano. Bueno, ya graduó, ya busqué colegio. O se va o lo echamos. Era como si se lo aguantaran, pero no quería. Uy, pito, sí, eso es discriminación, ¿no? No, bueno, mentira, no, qué pecado de... Y en noveno, entonces, ¿para dónde cogió su mamá con usted? Teníamos otro palancazo. Por allá en el colegio, es que en el Juvenal Cano Moreno, en la Julita, lo que es ahorita, lo que está en la universidad. Ahí terminé. ¿Y quién lo apalancó esa vez ahí? Era la secretaria del colegio, era muy amiga de mi mamá y nos metieron allá. Y allá terminé el bachillerato. Allá ya desarrollé toda esa vena artística, allá ya empecé a estudiar teatro, hice teatro. Empecé a estudiar teatro y empecé a ya con la música como mucho más enfocado. Y allá ya me gradué y me gradué con medallita de honor y todo. Sí. Es que por colaboración. Una belleza. Era muy colaborador. Sí, claro. Yo hacía todos los actos culturales. Siempre, si no hacía teatro, estaba cantando, tocando. Escribía hasta poesía, escribía cositas. Lo que uno hace en 10º 11.
Y me gradué y ya decidí cómo entrar a la universidad. Ese fue también otra cosa, mi hermano. Buah, entró a la universidad a estudiar música. Música. Pero también fue otra casualidad, porque yo quería estudiar, yo quería ser arquitecto. Yo quería ser arquitecto porque en el colegio había una materia que llamaba dibujo, pues dibujo arquitectónico. Y me gustaba mucho, o sea, me parecía muy bacano. Y entonces yo iba a estudiar arquitectura. Entonces ya pidiéndole ayuda a mi padre, que no estaba en el país, para ver y ese año, cosas del destino, que, o sea, todo pasa por algo muy bonito. Y ese año quiebra total en mi familia. O sea, todos, mi mamá siempre pues muy apretada y por parte de mi papá y todo, o sea, como que no había forma que el muchacho entrara a estudiar. Mi mamá, no, ¿qué hacemos? Cuando abrieron una inscripción, porque habían pasado las inscripciones en la U, la tecnológica, y abrieron unas extemporáneas porque no se había inscrito mucha gente, o sea, increíble. Abrieron unas extemporáneas, yo me inscribí en esas extemporáneas y pasé. Y pasé a estudiar música, o sea, solo había una carrera y música. Yo voy a estudiar aquí 2 semestres, 1 año, 2 años, mientras que me paso para que pues puedo aspirar a estudiar arquitectura. Pues ahí me quedé. Me demoré como 8 años para graduarme, 9 años. Pero se graduó. Pero me gradué licenciado en música. Venga, Torti, y como la intención es poder ver qué cosas han hecho parte del origen de uno en donde reafirma, ¿cierto?, su origen. Comenzamos con la montaña, el cantarle a esa memoria montañera, ¿cierto? Hay gente que lo marca a uno también, los profesores. ¿Qué profesores recuerda usted que diga, estos ese de la flauta, el que le permitió llegar a la música? Eso fue... En el último colegio donde me gradué, que fue la que yo creo que me impulsó mucho y me motivó mucho a que siguiera el camino del arte, ¿cierto? Aunque me gustaba mucho la arquitectura, creo que el arte, ella como que no, usted es por aquí. Llamaba Aida Inés, esa sí me acuerdo el nombre, esa sí. Yeah. Me la encontré hace muy poco, de hecho, y le hice y cuando grabamos una canción con la Parrandowski, grabamos una canción dedicada a los profesores, y fue la primera, y yo no la tenía, no sabía dónde encontrarla, la busqué, y una cosa muy linda, y iba con Ángela, con mi esposa, estábamos en el Pereira Plaza. Estábamos en el Pereira Plaza cuando volteó yo a mirar por allá en un café y estaba una señora parecida a ella. Yo, esa es, pues estamos hablando de, me la encontré 20 años después, 25. Y ahí mismo, no, hola, ¿cómo estás? No, una hora. Y la señora me recordaba todo, y le mandé la canción y la señora me contestó, la profesora me contestó luego por WhatsApp, no, qué cosa tan bella, o sea, como que le moví el piso con eso. O sea, ella cultivó a los 10 años algo que a los, ya siendo jubilada, 25 años después, como que le va a llenar de orgullo. Me pareció una cosa como, porque pues, se notó así, y me pareció algo muy bonito. O sea, los profesores pueden sembrar cosas muy bonitas en uno, pero al mismo tiempo puede retarlo a uno mucho para cambios, para transformaciones. ¿Y le compuso una canción entonces? No, yo no, la letra fue una casualidad, llegó a mi vida, la música llegó, de esta canción llegó por casualidad, por alguien conocido por nosotros que es Alexander Ramírez, Serín. ¿Serín? Sí, de hecho fue como un ejercicio que hicieron ustedes dos juntos en algún momento. Entonces lo que simplemente yo lo que hice fue coger la letra, adaptarla un poquito y ponerle la música. Cuando él hizo de Señorita Rectora con Yaico, con otro compañero. Sí. Ya. Que decía más o menos así: profe, buenos días, le agradezco que usted sea mi maestro. Hoy no le voy a hacer recocha, si quiere cambio de puesto. Si no tiene el tinta al marcador, tenga uno que yo se lo presto. Y hasta le presento el examen, que igual sé que yo lo pierdo. Bueno, por ahí va la cosa. El coro dice como: profe, si nunca se lo dije, hoy es el día. Sé que no fui el mejor en geografía, ni mucho menos en filosofía. Profe, un par de cositas sí le aprendí. Lo que importa en verdad es ser feliz.
pero olvidé lo del verbo to be. Y aunque yo muy poco le entendía, esto es pa' que entienda que atención sí le ponía. Canciones que como que dicen todo lo que es uno en el salón, pero al mismo tiempo resalta esas cosas bonitas del profe. El origen, o sea, llevamos dos, una que le canta precisamente a la tierra, al campo, a los recuerdos bonitos, y otra que le canta en homenaje a las personas que también hacen parte del origen de uno, de la forma de ser de uno. Sí, ahí tocó usted un tema muy, muy importante, y es la Parrandoski. Ese es el grupo insignia, es el grupo central. ¿La Parrandoski qué es? Hablando de orígenes, ¿cierto? Yo inicié mi vida desde un poco que tirado como hacia un movimiento donde se piensa mucho la sociedad, ¿cierto? Y me gustaba mucho el rockcito, el blues, los géneros alternativos. Y por ahí empecé como a hacer mi carrera musical. Luego empecé a hacer otras cosas ya desde el pop latino o la música más comercial, ¿cierto? Toqué con otros grupos que tuve como la experiencia de vivir cosas que uno cuando empieza a estudiar música como que, uy, qué bacano llegar a tocar a un estadio lleno y que la gente cante, o bueno, medio lleno pues, y que la gente cante una canción de uno. Y ocurrió con un grupo que tocaba, entonces como que eso fue otra experiencia bien bonita, y es que me monté en una gira, cuando hacían los conciertos de Movistar, la gira Movistar, algo así, tocaba con ese grupo en esa gira, y entonces en un estadio nos montamos a tocar y la gente nos conocía y conocía una de las canciones, una canción que estaba sonando a nivel nacional de hecho, y la gente cantando la canción. Entonces yo como que, uy, esto es lo que yo quería para mi vida, lo que yo soñé en algún momento. Cuando me bajé, ese sentimiento, cuando usted cree que usted dice, mi sueño es este, y son cosas como ese tipo de cosas, lo que pasa después es que se tira para el piso horrible. Ya. Va de picada, porque los sueños deben ser otras cosas mucho más superiores, ¿cierto? Y entonces cuando me salí de la tarima es que, ay, yo llegué donde quería llegar. Pensaba yo, ¿y ahora qué sigue? O sea, me quedó un vacío, una cosa como que no. Y conocí a otras personas en esos momentos de mi vida, conocí a otras personas, fueron llegando otras personas a mi vida, personas que hacen parte de la música acá en Pereira, y a empezar a mirar otros géneros, ¿cierto? Llegué a géneros mucho más tradicionales como la música de tambores del Atlántico, del Pacífico, y entre ellos pues también llegué a la carranga, a la parranda, a la música mal llamada música de diciembre, y empecé ahí como a hacer mis pasos ahí, y eso fue una vaina muy charra porque yo venía de un vacío de la música comercial, como que no era lo que... O sea, quería hacer algo, pero al mismo tiempo ya llegué a hacer cosas puntuales. Usted en esa música, usted lo que busca es, no, yo quiero que la gente me vea andando en un carro bacano, weón. Embilletarse. Sí, embilletarme, y que la gente, que llenar un estadio, weón, y que, ¿cierto? Ese tipo de cosas que al final terminan siendo cosas banales, o sea, cosas que no terminan sin sentido en la vida, ¿cierto? Yeah. Cuando me di cuenta, alguien me dijo en algún momento en la música, y es, para usted hacer música, usted necesita tener un sentido, o sea, volverlo un proyecto de vida. O sea, si usted en la música, usted sí debe buscar transformar algo, o al menos dejar un mensaje importante. Y empecé a ver que ese mensaje esa cosa que yo iba a dejarle al mundo estaba como por ahí. Y ahí fue donde me descubrí como montañero, y descubrí que decirle a la gente que ame sus raíces, ame su origen, ame la memoria, o sea, tenga memoria siempre. Es uno de los mejores regalos fuera del tiempo, que siempre lo hemos dicho, el tiempo es el mejor regalo que le puede dar uno a alguien. Uno de los mejores regalos es la memoria también. Entonces lo que yo puedo recordar y lo que me ha dejado, los recuerdos que me han dejado mis familiares, mis amigos, es el mejor regalo que yo puedo conservar de ellos, ¿cierto?
Y de ahí sale el hecho de vivir eso, de ser montañero. Lo primero es eso, o sea, como sentirme de ahí y ver que es un propósito de vida importante. Que mi hijo, que mi familia, que mis amigos, las personas cercanas se sientan felices de la tierra, de pisar la tierra, de pisar donde viven. Sea un costeño, sea un llanero, ¿cierto? Ya. Pero que donde pise, que donde está pisando, sea algo que lo lleve y lo motive a hacer lo que hace. Y eso es lo que pasó con la música. Entonces la Parrandoski salió de ahí, de ese de motivarse. Se conformó como se conforman todos los grupos en el mundo, y es un grupo de amigos, se reunieron entre cervezas y chistes y cosas, decidieron a tocar música porque todos sabían tocar algún instrumento, decidieron hacer música, resultó que se empezó a vender y se empezó a generar algún ingreso y listo, metámonos por aquí. Pero ya después como que la plata, yo no sé si lo dijimos en vivo o no, pero estamos hablando aquí, que es que no lo pensemos por plata, sino ya usted deja de pensar en eso por plata, ¿cierto? Que usted necesita vivir, claro, pues no lo hago gratis porque necesito, tengo una familia que mantener, ¿cierto? Sí. Entonces como que, pero uno ya empieza a hacerlo diferente, o sea, como que yo cada vez que monto una tarima, puede ser en un toque, no es por menospreciar, pero puede ser un toque en un restaurante. Pero yo últimamente hasta eso le doy un valor, no por lo que me voy a ganar simplemente, sino por lo que puedo dejar yo ahí, ¿cierto? Y yo me lo imagino, no, este día voy a hacer esto, voy a hablar de esto. Si es hace poco fue el Día de la Madre, hace poco... El sábado, hace 8 días. No, 15 días, no sé, sí, es que no sé cuándo va a salir esto. Entonces, es para que parezca que estamos en vivo, ¿no? Sí, prácticamente ya. Sí, el Día de la Madre tuvimos un toque y yo lo planeaba, o sea, qué les voy a decir a las mamás, qué se van a llevar las mamás, qué se van a llevar los hijos, ¿cierto? Qué se van a llevar los que acabaron de perder su madre ya no está en este mundo, los que tienen su madre enferma, como en el caso mío. Entonces, ¿qué le vamos a dar a ellos? O sea, ya es como pensar otro tipo de cosas. Y no es por darles un regalo desde el marketing, no, ya es esto para que nos recuerde, sino que se lleven algo para su vida. Uy, Torti, mi hermano, pilas que nos vamos acercando a los temas ya gruesos que muestran el desenlace de todo este origen suyo bonito, y es el tema de la familia, la mamá. Si uno le pregunta a usted qué trae su mamita, de ese origen bonito de venir desde ella, ¿qué es lo que usted identifica en usted de ella que le entregó como regalito del cielo? Yo creo que hay dos cosas. Primero, yo le agradezco enormemente y me siento feliz pues lo primero es que me haya tenido como la casualidad o esa fortuna, haberme dado esa fortuna de haber nacido en esta tierra. Creo que es algo que no sé si los montañeros tenemos eso, pero los montañeros somos arraigados, o sea, amamos donde estamos, amamos este verde, esa tierra, ese pantano, ese tipo de cosas como que lo amamos, lo traigo desde mis abuelos quizás, pero a ella le doy gracias a eso, y eso como que es algo invaluable para mí, o sea, el haberme hecho montañero, ¿cierto? Uh-huh. Y lo segundo, la abnegación. O sea, una mujer que 1000 adversidades. O sea, yo recuerdo algo y ella lo cuenta y es algo muy bonito. Y ella lo cuenta de una vez y que sé que fueron varias veces que ella se acostó. Éramos 3 hijos, somos 3 hijos. Pero en ese tiempo apenas estábamos mi hermana, la mayor, y yo. Tengo una hermana menor, no sabemos si es de no, pero una hermana menor. Entonces estábamos nosotros 2 y ella cuenta eso, y yo sé que pasó muchas veces, y es que se acostó ella sin comer para podernos dar la comida a nosotros. Ese tipo de cosas para mí como que, uy, güey, madre, o sea, y ahora que tengo un hijo, imagíneme, procreé, tengo un hijo, entonces ese sentimiento que uno tiene ya lo traslada a ella, ¿cierto? Yo sería capaz de acostarme a comer muchas noches porque mi hijo coma, ¿cierto? Yeah. Y entonces como que acordarse uno de eso, mi madre se acostó a comer cuántas noches por esto, o sea, por esto, por esto. Entonces esas son cosas como que yo creo que quedan ahí, esos regalos, porque eso para
se convierte en un regalo muy valioso que le da a uno la vida. El origen, o sea, el origen es el amor realmente, que Sí. le queda a uno el amor expresado por las personas que despiertan en uno cosas, ¿cierto? Aquí entramos... Salud por eso. Salud, salud, salud. Salud por eso. Oiga, no van a creer que eso está vacío. No se La tiene. gente cree, no, mira que Algo como hace mi alcanzó para hija, cafecito y todo. mi hija cuando está en la pucheca, que llega y mira a mi compañero y le dice, mamá, vea. Lechecita. Sí, Ya, lechecita, lechecita. Sí. tan bellos. La familia. Papá, ¿qué crees que trae el papá Octavio Andrés? Es una pregunta bien compleja. Ya. Porque con mi padre compartí poco. Digamos que con mi padre me identifico mucho más desde eso del montañero, ¿sí? Desde su familia, desde mis abuelos por parte del lado paterno. Me identifico mucho más desde ahí, ¿cierto? Mi mamá nació en la ciudad, mi papá nació en el campo, en el pueblo. Fueron dueños de tierras, o sea, de lo que hablan muchos abuelos y bisabuelos, ¿cierto? La guerra, la época de la violencia en Colombia, o sea, todas esas historias me identifican mucho porque eran los temas con él, ¿cierto? Eran los temas con él y entonces era muy interesante verse uno desde el origen ahí, ¿cierto? Verse uno del origen, o sea, si usted quiere buscar su origen, busque a los viejos. Esa palabra me encanta, los viejos. Hay gente que lo dice tan feo, pero es una palabra bien bonita. Busque los viejos, que los viejos saben ponerlo a usted donde es, en su sitio. Y solo contándole una historia, ¿sí? Entonces con él como que ese tipo de historias me le dieron valor. Le encantaba lo que yo hacía en cuanto a la música. Le encantaba, él me veía haciendo cosas grandes en la música. No lo he logrado, pero, pero ahí estoy en el caminito y eso como que me identificó con él. Y una cosa que me marcó, al igual que mi mamá, y es el abandono. Ya. El abandono creo que me dio una herramienta grandísima o un valor grandísimo en mi vida y es que yo no soy capaz, no lo veo viable el abandono en ninguno de mis aspectos, ni en las amistades. Casi siempre estoy ahí pendiente, o sea, los que me dejan de querer o hablar, pues como que fácilmente puedo recuperar esas amistades en algún momento por errores míos o malentendidos con ellos, hablándolo en la familia, o sea, con mi esposa, mi hijo. No contemplo, o sea, no soy capaz, no está dentro de mi ADN el abandono. Ya. ¿Sí? Mi madre últimamente ha estado delicada de salud, ya tiene 76 años, problemas un poquito graves de salud y siempre como estar pendiente, o sea, estar muy, muy ahí. Eso fue el regalo de mi padre. Inconscientemente ese regalo fue bonito porque él nos abandonó. Quién sabe por qué, ¿cierto? Sus razones tuvo cuando estábamos muy jóvenes, muy niños de hecho, pero me dejó ese regalo. O sea, no, yo no voy a hacer eso con mi hijo jamás. Ya. O sea, esté con mi esposa o no esté con mi esposa, siempre voy a estar ahí con mi hijo. Y haré hasta lo imposible porque estemos separados, ¿no? Como se van teniendo las historias, Torti, la vida misma, ¿cierto? Es como si estuviéramos al inicio de esta oportunidad tan bella de compartir con usted, mi hermano, subiendo una montañita. Y como cuando uno va caminando que tiene descansitos y en cada descansito va poniendo conversa para ir animando el andar. Ahorita estamos ya sentaditos, imagínense, en la crestica, en el pico. Tenemos un cartoncito cada uno de una caja que nos encontramos y antes de tirarnos por el potrero de ahí para abajo en el cartón estamos conversando, ¿cierto? Mirando la vida desde arriba, desde donde se percibe el río, los árboles, los cultivos de café, las casitas campesinas que se ven como si fueran un pesebre ahí extendidito. Desde ahí hemos llegado a tocar lo de la compañera, su esposa y su muchacho, su hijo. Entremos a hablar del amor.
¿Usted con quién duerme la mayor parte de las noches cuando no está cantando en conciertos o tocando en algún evento? ¿Cuál es el rinconcito que usted más anhela? ¿Cuál es el calorcito que más reconoce? ¿Cuál es la respiración que le gusta sentir al lado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo la conoció? ¿Qué tal? ¿Qué le gusta de ella? Pero si vamos a hablar de rinconcito o de con quién me gustaría dormir, no hablo de una persona. Hablo de, llamémoslo estado, y es la familia. Yo, desde que esté toda mi familia ahí, seamos 2, 3, 4, creo que es el confort mío. La familia da todo eso, ¿cierto? Esa tranquilidad, esa vaina acá en el pecho bonita, ¿cierto? Que muchas veces son en el estómago esas maripositas, ¿cierto? Cuando pues regularmente duermo regularmente no, todas las noches duermo con mi esposa, pero cuando mi hijo se pasa al lado mío, ¿usted qué tiene hijos? Eso es una delicia, ¿cierto? Es esa película de los Cruz, que eran los cavernícolas que se agarraban todos y se echaban encima y dormían en una cuevita que la cerraban con una piedra. Eso, por ahí la cojo yo, mi hermano. Sí, así es. Puede ser estar pasando lo que esté pasando, pero el estar los tres juntos ahí, el niño, el solo hecho de expresar al niño que quiere estar con papá y mamá junticos ahí, me parece muy bonito. Hay una canción que dice, en manada no da miedo nada. Sí, sí. En manada no da miedo nada. Se han pasado momentos complejos, se han pasado momentos que no han sido fáciles, ¿cierto? Pero siempre como que ya, no digamos el final porque no ha acabado nada la historia. Cuando llega, todo el mundo cree que el momento feliz es el final de las historias, ¿no? O sea, simplemente son momentos, ¿cierto? Yeah. Y creo que se pasan momentos difíciles que fortalecen otros momentos que en la actualidad pueden estar mucho mejor, ¿cierto? Y pueden llegar a otros momentos complejos, luego así va a ser. Y creo que eso es lo que le da esa magia al cómo usted toma la vida y cómo usted vive en familia. El amor se construye todos los días y dicen que estamos todos aprendiendo, y en ese aprender es como el oro, que dicen que el oro, para poder ser oro, tiene que pasar primero por el ácido para poder contemplarse como oro. Torti, cuando yo estaba muy peladito también aquí en Pereira, por el centro de Pereira, por ahí por la Sexta, entre 15 y 16, había en una de esas cosas donde vendían puros bafles, una cámara que lo filmaba uno y aparecía la imagen de uno como en un televisorcito que tenían ahí puesto. Entonces era como la cámara filmando a uno, como esos almacenes que tiene una cámara y uno ahí mismo se ve en un televisor como si uno estuviera saliendo por televisión. Sí. Para mí me gustaba mucho porque yo, como era niño, pasaba, me filmaba la cámara y yo me vestía bonito para pasar por ahí por esa cámara, para salir ahí por esa pantalla de ese televisor donde estaba directamente la cámara. Entonces yo me acuerdo que yo pasaba, me miraba ahí en el televisor y comenzaba mirando la cámara, saludando a mi mamá como si ella me estuviera viendo por televisión. ¿Qué le diría? Pues yo sé que esto lo utilizan mucho, pero yo quisiera que hiciéramos un ejercicio en este momento, mi hermano. Como esto va a salir por televisión del computador o del celular, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llama tu compañera? Ángela. Que si usted tuviera la oportunidad como de decirle a Ángela en una especie de llamada, mi amor, me voy a demorar 10 minuticos más y llevo tal cosa, pero no de llevar tal cosa de pan o de un pollo asado ni nada de eso, que también sería bueno, ¿cierto? Uno tenerlo, pero ¿qué le lleva a ustedes de su corazoncito dentro de 10 minutos a Ángela, que se la va a encontrar y le está diciendo, mi amor, dentro de 10 minutos y ya llego y le llevo esto? La resiliencia. ¿Sí se dice así? Sí. Es como también tenía problemas no, mentira, sí. Yo creo que eso le llevo siempre, todos los días. Eso es el regalo que tengo todos los días para ella. Cada vez que me levanto, todos los días trato de darle eso. La capacidad de transformar muchas cosas. De transformar y transformar. Desde ese instinto de protección que hablamos ahorita, de lo que me dejó mi padre, digamos que eso es lo que me motiva todos los días con ella, a estar con ella y amar a mi hijo y a mi familia, a mi señora madre, a mi esposa y a mi hijo. Y es esa capacidad de transformarme a mí y transformar
lo que está en mi entorno, esa capacidad de hacer cosas por eso. Eso es lo que le llevo todos los días. La comida, la plata, los regalos, las flores, esos van y vienen porque es que eso uno va en el carro. No, pues es que dije que tengo carro, no importa. No importa. Es que quedo como Westcol ahí. Y pues no vine en carro, hoy nos tocó pagar el Uber. Hoy sí me tocó, Sí. Oiga, Vito, no, y entonces llegar y usted en el carro y alguien le vende una flor, ¿cierto? Pues sí, ya el universo le mandó esa flor para que la lleve a su mamá o a su pareja, hasta a su hijo, ¿cierto? Pero lo que usted le tiene que llevar todos los días a la persona que usted ama o a las personas que usted ama es lo que ellos verdaderamente necesitan, y lo que ellos verdaderamente necesitan es que usted sea capaz de transformarse. Porque eso es lo que inspira a los otros también a transformarse, ¿cierto? Muy bonito, mi hermano, eso. Usted tiene canciones de amor. Quisiera que me cantara esa que yo conozco y es una historia del enamoramiento, el enamoracierto, digámoslo así, de eso que hace que el corazoncito palpite más rápido, que hace que se cuaje un trago de saliva fuerte en la mitad de la garganta para bajarlo con suspiro, y para hablar de esos amores de montaña, donde la ropita olía a fogón de leña, las botas se golpeaban fuerte en una piedra para que soltaran la tierra por debajo, y donde el ojito aguado siempre estaba porque la ilusión crecía. ¿Cómo es esa canción de amor? Es una canción que inspira el amor montañero precisamente. Bueno. O sea, es lo que marca. Yo con esta canción me imaginaba era, digamos, cómo los abuelos se conquistaban, ¿cierto? Pero siempre también pensando en la pareja de uno. Es una cosa bien charra. O sea, yo me lo imaginaba 40, 50 años atrás, pero yo puesto ahí, ¿cierto? ¿Cómo hubiese sido uno siendo tímido? Un montañero tímido, ¿cierto? ¿Cómo sería un montañero tímido diciéndole a una niña, no piropos de barrio, ¿cierto? Sino echándole piropos bonitos, tratando de echarle piropos bonitos, pero siendo lo que es uno, ¿cierto? Entonces de ahí salió esta cancioncita, más o menos así, porque es que tengo problemas de memoria y estoy como mal ubicadito para cantar, pero hágale. Oiga usted, niña, la del moño en la cabeza, páreme bolas que con usted quiero hablar. No se sonroje, más bien yo me le presento. Soy montañero y vecino de por acá. Perdone, niña, que al hablar tanto gagueo, es que mis manos no me dejan de temblar. Hoy yo que invito... Se me olvidó el pedacito. ¿Cómo es? Se me olvidó el pedacito. Tranquilo, mi hermano, eso también pasa. Eso también hace parte. Claro. Esas cosas van pasando, pero por ahí está la canción, la pueden encontrar en muchos lugares. Es una canción que hice pensando en eso. O sea, como lo pudieron ver desde la timidez, desde un niño parado en la puerta de una iglesia esperando que pase la niña, en una plaza de un pueblo puede ser, ¿cierto? Y pasando la niña y... Venga, ¿qué le digo? ¿Cómo hago? No sé si a usted le pasaba que claro. le sudaban las manitos y uno diga... Yo me acuerdo, yo tuve de esas traguitas cuando uno tenía como 11, 12 añitos, ¿sí? Y la pelada me paraba bolas y yo no era capaz. Y yo le mandaba es que una manzanita, que eso, una manzana en ese tiempo era un regalazo. Y uno le mandaba una manzanita y ella misma iba y le decía a uno que gracias, y uno no era capaz de contestarle. No sé si le pasó. Ya, sí. Algo así es esa canción. Algo pues, así. Qué belleza, mi hermano. Qué belleza. Y ¿sabe qué es lo bueno también? Que en este bonito ejercicio del podcast En órbita, lo que más nosotros queremos es precisamente que el humano sea, que el humano se pueda expresar. Y en el humano caben todas estas cosas. Parar, iniciar, repetir, aprender, desaprender, reaprender. Y esa palabra tan bonita que usted utilizó ahorita, la resiliencia, levantarnos siempre. Sí. Pero para levantarnos, pues a veces uno tiene que estar acostadito también. Y aquí nosotros tenemos una sección que se llama Debajo de las cobijas. Entre las cobijas, en las runchis que llaman. ¿Sí? Entonces, usted coja esta. ¿Puedo soltar esto? Yo agarro esto, sí, póngalo allá. Y esta es la sección para irle dando ya
un cierre que inicia, porque como lo dice usted, Torti, mi hermano. Pero uno con unas cobijas y usted con los ojitos tan lindos. Ya, empieza a dar como sustico. Ay, tan bueno, ¿cierto? Ay, qué belleza. De esos días en que está como traqueando arriba la gotera en el zinc. Cierto que sí, se escucha el arroyito pasando cerquita de la casa. El vientico está así fresquito y logra entrarse por una de las ventanas que quedó entreajustada. Sale el vaporcito de un café caliente. Ahí hay una de las cosas que uno estaba viendo que quería ver cuál era el final. Y resulta que dicen continuará. Pero uno tiene un tiempito para pasar ahí arrunchado, ¿cierto? Y se ve el horizonte. Aquí bajo las cobijas, Torti, estuvimos hablando del origen, ¿cierto? De lo que uno siente como el origen de la vida de uno. Pero cuando pasa a ser también el origen, no ya el origen de uno, sino uno como origen de otro ser, como en el caso tuyo de José Manuel, que tiene 6 añitos. Yo quisiera que aquí bajo las cobijas me converse un poquitico cómo fue la llegada de José Manuel. Eso es un tema, tremendo tema. Porque José Manuel llegó en un momento de la vida que, como decíamos ahorita, la palabra resiliencia, ¿cierto? Y es de cambios, ¿sí? Yo toda mi vida fui, pues, como buen artista, llamémoslo así, una persona que quería estar viajando, estar en otros espacios, haciendo música, un poco, llamémoslo bohemio, ¿cierto? Y de repente llega un momento en que me caso. O sea, como que, lo primero. Pero es que yo dije que yo nunca me iba a casar, ¿cierto? Y me caso, luego, ¡pum!, lo segundo, embarazo de José Manuel. Yo me acuerdo que Ángela entró al baño a hacerse la pruebita de orina, ¿sí? Cuando yo esperando afuera, cuando ella sale con la cara de no, es que veas, casi que ni me tocó hacer chichi, porque más positivo para dónde. Y sí, salió positivo y listo. Y esa fue la primera, como, yo no quería tener hijos en mi vida, pero llegó José Manuel. Eso fue lo primero. Vivir el embarazo, irse uno acostumbrando como hombre, ¿cierto? Y ellas también como mujer, pero ellas tienen ahí, ¿cierto? Ahí está. En cambio uno es viendo todo desde lo visual y empezar a sentir otras cosas hasta que llega el parto. Llenos de expectativa. Tenemos una fortuna ahora los hombres, que se lo recomiendo a todos los que están viendo eso y de pronto están planeando tener hijos o están en embarazo, y es entrar al parto. Ver nacer el niño, ¿cierto? O la niña. Es algo muy bonito, es algo que, un premio que nos ha dado, yo no sé, un premio, un regalo que nos ha dado la vida a los hombres actualmente, y es poder estar en el parto. Algo que hacían prácticamente solo las mujeres encerradas con un médico, con una partera, y uno esperando afuera que sentían, no, ya no lo está ahí para verlo. Lo único es que uno se empieza a imaginar unas cosas y no todo es como uno se lo imagina siempre. Y es que mi hijo ese día la vida no lo tenía para nacer de la mejor manera, ¿cierto? Y era que se quedó atorado en el canal de parto, sí, por donde salen, ¿cierto? Por ahí. Quedó atorado ahí un ratico. ¿En el canal? En el canal, sí, se quedó ahí atorado en el canal y lo instrumentaron. Fue un parto larguísimo. Yo estuve ahí, una cosa muy tremenda, o sea, unas experiencias que uno dice, ay, fue madre, pero ¿por qué? Donde usted ve a su pareja ahí sufriendo muchísimo, unos dolores que son unas cosas muy brutales, pero al mismo tiempo pues usted está en las horas esperando, o sea, ver sufrir, al mismo tiempo saber que ya viene lo que está esperando, que es ya ver a su hijo ya ahí, y nace sin respirar. Mi hijo lo ponen en el pecho de Ángela y moradito, sin respirar. 7 minutos al lado mío, en la sala de partos, aquí al ladito mío, tratando de reanimarlo. 7 minutos, él ahí
Ángela preguntándome, y ¿qué pasó con José Manuel? Y yo ahí, está bien, está bien. Y yo viendo ahí como poco de personas, en un momento se llenó esa sala de partos, un poco de personas reanimando a mi hijo. Y 7 minutos, cuando ya listo, como que tenía signos vitales, pero lo metió en una incubadora, llegó un pediatra, un médico, y vámonos. Ella queda ahí en cirugía porque les tocó reconstruir. Y salir y mi hijo nada, cuando iba en el ascensor para la UCI con el niño y el médico al lado, me acuerdo, un médico, no, la enfermera y el médico estaba acá, yo estaba acá, y yo llevaba yo ayudaba a llevar la camillita, la incubadora, cuando el niño lloró. Y yo miré yo pues porque uno no sabe qué está pasando, o sea, uno no sabe nada de eso. Cuando miro yo a la enfermera y me dices que, y hace esta cara, es que papito, usted no sabe lo que acaba de pasar ahí. O sea, en ese momento fue que nació mi hijo, prácticamente. Corten. Mucho silencio, ¿no? Acabo de nacer, entonces estamos haciendo la bienvenida. Bueno, el caso fue que ya lo llevamos, pues, yo sin entender muchas cosas y viviendo todo eso, que fue algo traumático, la verdad. Pero al mismo tiempo fue como, yo lo denomino de las dos maneras. Ese proceso de nacimiento de mi hijo que duró 8 días, 10 días, no recuerdo cuánto duró en la UCI, fue ese proceso de 10 días, 8 días, lo que haya durado. Ahí tuve el momento más feliz de mi vida y el momento más triste, ¿cierto? El momento más triste fue cuando pues pasó todo eso, ¿cierto? Y ver a Ángela que estuvo 2 horas en cirugía, yo unos pasillos de un hospital entre la UCI, iba a la UCI y volvía a la sala de cirugía porque tenía hasta acceso, porque yo no me salí de la zona de donde se mueven los médicos, o tengo cara de doctor, no me sacaron jamás, el caballo iba y venía, y mi hijo y yo con mi hijo allá con sus respiradorcitos, con sus cosas, sin ropita, que porque tenían que tenerlo en estado de hipotermia. Entonces yo con la manito, porque uno de papá no entiende las cosas, entonces uno como, no, venga, yo le doy un poquito de calorcito y me alcanzaba la manito para taparlo, toda la parte de acá. Y yo ahí, y volvía, iba y lo calentaba un momentico y me iba para ver cómo iba Ángela y así sucesivamente. Hasta que llegó un día ya Ángela le dio salida y ya fuimos a visitarlo. Uno iba a ir que visitarlo. El recién nacido, y fuimos una tarde, al mediodía, a visitar al niño. Ángela convaleciente, pero pues yo la llevaba. Y entramos cuando llegamos a la sala, pero el día antes de ese día, el niño estaba acá y aquí, pues puras incubadoras en la UCI, y el niño del lado falleció, no tuvo la fortuna. Entonces eso es un susto, usted siempre que va a llegar a la UCI, usted es como muerto de susto, como, ay, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Como esa ansiedad. Y llegamos un día y no lo vimos. No estaba en la cuna donde él estaba, en la incubadora. Entonces, ¿qué pasó? Y nosotros, ay, ese susto, esa cosa, pues el día anterior vimos a un papá sufriendo por la pérdida de su hijo. Cuando le fuimos a preguntar a una enfermera, es que, ay, no, su hijo ya pasó a cuidados básicos, ni siquiera intermedios, sino básicos. Entonces, ay, ¿cómo así? Es que sí. Llegamos allá y el niño ya en una camita normalita, lo estaban ya vestidito, lo tenían con pañalito, con unas manticas, llamémoslo así. Y entonces, no, papito, que el niño está muy bien, que yo, ay, güey, madre, bueno. Entonces, si la mamá si el niño se pega del pecho, le damos salida inmediatamente. Ese susto. Brutal. Cuando entonces se pegó y de una, ¡prum! O sea, como si, güey, pucha, esto es lo que estaba esperando todo. Desde que nací hace 8 días estaba esperando esto. ¡Pran! Cogió esa pocheca. Ese se podía hacer pocheca, claro. ¿sí? Esa pocheca. Que la agarre, que... Esa pocheca, y se pegó como si no hubiese comido nunca. Que literalmente no había comido nunca. Parce, y eso, ahí fue el día más feliz de mi vida.
ahí fue el día como más feliz porque ya, pucha, ya, o sea, aquí ya nació del todo, o sea, ya es mi hijo, ya me lo voy a llevar para la casa, ya hice papeles, recogí ya a mis hermanas, ya vamos para allá, pero que sea sorpresa, o sea, nadie en la casa, estaban las 2 abuelas en la casa, estaban mucha familia en la casa, pero pues de paso, o sea, no estaban esperando que el niño llegara. Y ya llegamos con él a la casa, ya, o sea, como que, ay, ¿qué pasó? O sea, una cosa bien bonita. Y esa fue la historia de nacimiento de mi hijo. O sea, como le digo, la historia, digamos, una de las historias más importantes de mi vida, y es hablar del momento más feliz y del momento más triste, ¿cierto? Donde el momento más triste actualmente, pues, digamos que es lo que nos ha dado esa conexión, ese proceso de la conexión con José Manuel, que es mi hijo, esa conexión así brutal. Lo veo crecer, lo veo acostadito en la cama y me acuerdo cuando estaba en la UCI y acostumbro siempre tocar el pechito. Eso me quedo ahí, siempre le toco el pechito, pues, muchas veces a la semana prácticamente. Ya hasta me doy cuenta cuánto ha crecido. O sea, no, antes estaba aquí, ya no me cabe, ya es una cosa muy bonita. Y si le pudieras decir a José Manuel en el oídito, papi, yo quiero que si le preguntan a usted de parte de su papá cuando le preguntó cuál es su origen, me gustaría que conservaras esto, ¿qué le dirías en el oído a José Manuel que le llegue hasta el pechito? ¿Cuál es su origen por parte de su papá? ¿Qué es lo que el regalo que yo le doy a él prácticamente? Y es, no hablemos de la vida por ser el que puso una partecita de eso, sino eso por lo que él pasó y por lo que va a pasar. Que no sé, o sea, los momentos felices se buscan y se encuentran, ¿sí o qué? Por los momentos tristes uno nunca los busca, los momentos difíciles uno nunca los busca. Los momentos difíciles llegan cuando uno menos espera. Aún sabiendo que pueden llegar, uno nunca está esperando que lleguen. Que siempre que tenga, vuelvo a repetir la palabra, es como la cuarta, quinta, la resiliencia de vivir esos momentos difíciles y aprender de ellos. Que aprenda de todos esos momentos difíciles. O sea, que cada vez que hable de su vida, hable que él empezó esa vida no estando vivo del todo. Eso es una cosa bien... O sea, empezó desde -0. Eso es una cosa bien brutal, ¿cierto? O sea, uno empieza... se fecunda el óvulo, empieza a formarse la vida, ¿cierto? Desde la nada hasta llegar ahí. Él se empezó a formar y de repente ya no estaba. Y volvió a estar. Eso es una cosa que debe tener, o sea, él empezó su vida desde -0, que siempre lo valore como eso, como esa capacidad que tuvo para nacer, porque eso lo hizo él, y que así sea siempre que enfrente los problemas, que van a ser muchos, van a llegar muchos problemas en su vida y momentos que no son muy gratos, pero que tenga esa capacidad de nacer siempre, como en estos días que estuvimos en Semana Santa, que la resurrección y todo eso. Yo creo que todos podemos resucitar de 1000 maneras todos los días. Que él sea capaz de hacerlo como lo hizo cuando nació. ¿Te sientes bien? Sí, claro. Un poquito fruncido. Para mí eso sí que es un origen montañero, Torti. Levantarse, Berracos. ser berracos y berracas, echados para adelante. Y eso sí que es un ejemplo del campesinado y de la montaña. Sí. Echar para adelante. Eso es lo que más me motiva a sentirme montañero, de hecho. De ver los abuelos, de todo lo que acabamos de decir, esas historias que no son tan buenas a veces en el campo, pero que al mismo tiempo los montañeros y los campesinos, o sea, montañero no solo el que es campesino, o sea, un montañero no es solo campesino, sino
todo aquel que viene de la tierra y de la montaña, ¿cierto? Y venir es que mis abuelos y todo eso vienen de ahí, ¿cierto? Creo que todos tenemos ese arraigo por ahí, por ese lado. Y entonces, eso es lo que me ha llevado como a pensar de que ser montañero es de las mejores cosas que me han pasado en la vida. De ver cómo se construyó Pereira y cómo se han construido pueblos, ciudades, de ver cómo cantidad de cosas que les ha pasado a las mamás, que muchas veces papás que los abandonaron o mamás que en la época de la violencia o en muchos momentos actuales han perdido a su pareja, ¿cierto? Y han quedado como buenos montañeros sin televisor con 5 o 6 hijos y ¡prum! Para adelante, ¿sí o qué? Vamos para adelante. Y usted, todos esos muchachos o señores ahora hechos y derechos, como dicen los abuelos, y con una mamá que le tocó sufrirla, ¿cierto? Igual papás también, ¿cierto? Papás que le tocó guerrearla de una manera increíble, que usted dice, pero ¿cómo? ¿Cómo hicieron? Lo que nos hemos preguntado los colombianos muchos años y es, ¿cómo hace un colombiano para vivir con un salario mínimo? Y a veces, muchas veces sin nada, sin ningún salario mínimo, pues eso es un montañero, una persona que es capaz de renacer de donde sea. Uf, mi hermano, qué bueno. Mi Dios le pague Amén. y le aumente el pan, mi hermano. Que así sea. Infinitas gracias, mi hermano. Todo bien, Pito. Tú, muy bonito. Hey. Eso es pan de cada día con este man, ¿cierto? En órbita.